Buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo especial de Más Bien. En este capítulo, recuerdan que les había dicho que iba a compartir con mujeres que inspiran, mujeres que son referentes y bueno, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a una de ellas. Bienvenida Claudia Grassi. Muchas gracias, Meli, muchas gracias. Bueno, no sabía todo el segmento por dónde iba. Vos ya me conocés, sabés que soy bastante despistada. Así que bueno, muchas gracias por las lindas palabras introductorias. Sí, yo les comentaba a la gente que en esta temporada de Más Bien, que en su momento hice el podcast de Menos Mal, Exacto. ahora lo pasé a Más Bien porque me gustó como esta mirada más positiva. Bien. El mundo fue un proceso de crecimiento ahí, de evolución, y que me gustó, y bueno, y que hace rato habíamos hablado también de poder hacer una entrevista, y ahora tenemos el pie justo con esta presentación de un libro que ya hace tiempo se viene procesando. Sí, es verdad. Digo, primero me encanta la mirada positiva, coincido 100%. Bueno, no sé si es muy profesional, pero también decir que vos tenés mucho que ver en este libro porque sos parte de mi historia. Este libro se viene gestando hace más o menos 1 año y medio. Siempre tuve la idea de escribir, no encontraba muy bien el eje acerca de qué escribir. Y mi experiencia de vida me llevó a que parte también de un proceso de sanación implicaba en alguna medida compartir algunos aspectos del camino que recorrí y más que detalles de ese camino, los saberes, los recursos, las herramientas que fui encontrando para llevar una situación muy dolorosa que me tocó vivir, que fue la enfermedad y muerte de mi hijo, ¿no? Llegó el momento entonces de poder plasmar en palabras, en papel, para adelante, para atrás. Me llevó un viaje al pasado, a recorrer de vuelta la historia, pero con otra mirada. Y eso me permitió ir ordenando y plasmando el mensaje principalmente que quiero transmitir con este libro, que tiene que ver con esta mirada positiva y yo le agrego esperanzadora de las distintas situaciones de menos a más, de dolor, de desafío, de dificultades que nos tocan vivir y el poder conectar no solamente con el dolor, sino también con aspectos que de a poco empiezan a aparecer y que tocan como esa fibra que tiene que ver con la esperanza, con el volver a reestructurarnos, a rehacernos, a retejernos para pararnos en la vida. Un desierto hecho jardín es el título que elegiste para este libro. ¿Cómo surgió? Un poco resume lo que estabas comentando. Exactamente. Ahí. Pero ¿de dónde vienen esas palabras? Fue como como una tormenta de ideas, principalmente con Mariana, que es la editora del libro que me acompañó, me enseñó a ser parte del recorrido, porque a veces las personas cuando queremos plasmar algo nos encontramos con que podemos tener la idea en la cabeza, podemos tener las palabras, pero bueno, bajarlas al papel o a la computadora para que otra persona las entienda es diferente, es un proceso que tiene como su estructura, ¿no? Y que te lleve los tiempos. Totalmente, y que no sea redundante y que puedas, bueno, con Mariana, que fuimos como, ella me fue orientando, como te contaba, en este camino, fuimos llegando a desenvolver todo esto que yo quería plasmar y de ahí empieza a partir de uno de los capítulos que no tiene este título pero que tiene algo que ver, que es cómo pasar de una situación de vacío a una situación fértil, de rehacernos, como decía hoy, ¿no? Cómo pasar de esta experiencia
de desolación, de falta de perspectiva, de sentir que no hay vida, porque esa es la experiencia. Cuando el dolor es muy profundo, conectamos con esa sensación de que todo está como en un nivel árido, que no nos mueve, no nos interesa. Internamente nos sentimos vacíos, nos sentimos sin vida. Esa es la característica. Entonces, ¿cómo poder pasar de esa situación mediante un proceso, obviamente, que para cada persona va a ser diferente, a que ese lugar árido, y de ahí surgió desierto, se convierta en algo fértil? Y bueno, ahí jugando con las palabras apareció un desierto hecho jardín. Contémosle un poquito a la audiencia, yo diría como el principal inspirador de este libro, que es Tomás. Ser amigo, yo comentaba ahí en el capítulo anterior cuando anunciaba que íbamos a hablar sobre el libro, amigo, maestro, aprendiz, que tanto valió, ¿no? La pena vivir. Totalmente. Valió la vida. Valió la vida. Sí. Bueno, exactamente. Tomás, mi único hijo, como digo yo, que nace el día en el que voy a hacer el lanzamiento en Montevideo del libro, que es el 21 de noviembre. Desde muy chico, y vos lo sabés, tuvo como una característica central, que fue la alegría, la picardía, un aspecto como muy, yo le decía que era bastante pícaro y zorro, un aspecto muy dulce, muy yo no hago nada, me porto siempre bien, no confronto. Un poco adolescente para su niñez. Totalmente, fue enamorado de tu persona, muy enamorado, y un niño muy brillante, muy, muy sensible, muy inteligente. Bueno, que digamos que la parte que había para pulir a un futuro era como esta cuestión más pícara, más seductora que tenía Tomás. Alrededor de los 8 años, Tomás empieza a tener diferentes dificultades en la escuela, y ahí yo empiezo a sospechar que había algo que no coincidía, que no estaba bien, y porque yo me daba cuenta que su capacidad intelectual era muy buena, pero no lo podía plasmar en el papel. A su vez, en mi familia había antecedentes de enfermedades neurodegenerativas, y bueno, en un determinado momento, que fue cuando justo cumplió un poco antes de los 8, al comenzar el 2008, le hacemos una serie de estudios, y ahí surge el diagnóstico de ALD, que es adrenoleucodistrofia, es una enfermedad neurodegenerativa que va destruyendo todo el sistema nervioso y termina con la muerte. Esto se presenta, esta variante, por ejemplo, ELA, esclerosis lateral, esclerosis múltiple, son como primas hermanas de esta enfermedad, pero se presenta en adultos. La ALD siempre se manifiesta en niños. Bueno, ahí esto fue un impacto, creo que fue el primer impacto en donde son esos segundos en que las personas podemos experimentar que nos sacan el piso, que todo queda oscuro, y realmente la experiencia fue estar totalmente perdida, de no entender cómo estaba pasando esto, porque nos habían hecho estudios, supuestamente yo era sana, o sea, fue como un impacto muy fuerte. Y a partir de ahí comienza un largo recorrido en donde al comienzo es una enfermedad rara, por lo tanto acá en Uruguay no se conocía mucho. Primero nos dan 3 meses de vida, después en Estados Unidos, pues llegamos a formar parte de un tratamiento experimental, nos dijeron 6, 7 años. Y bueno, de esa fecha finalmente Tommy estuvo con nosotros 13 años. Entonces fue un largo recorrido, teñido de muchas experiencias, y por eso podemos decir que el aprendizaje fue bien completo y que él fue un maestro. Nos permitió conocer y generar lazos con muchas personas especiales para nosotros, en nuestro corazón. Y en cierta medida yo diría que
prácticamente hasta último momento pudimos sostener la alegría, ¿no? La alegría de estar vivos, la alegría de estar compartiendo a pesar de las circunstancias, la alegría de reunirnos, de celebrar los cumpleaños, que eran, bueno, eran fiestas muy interesantes, con distintas propuestas, en fin. Y creo que eso ha sido como el aprendizaje mayor, ¿no? Este sentimiento de alegría, este sentimiento de que si buscamos, siempre hay como una punta de donde sostenernos, un rayo de luz de donde iluminar toda la experiencia de tristeza que una persona puede tener. Y también creo que la otra como variable clave fue la sensación, la vivencia constante de mucho amor, ¿no? Del entorno, de los profesionales que participaron, de los amigos, de la familia, que generó una burbuja especial. Ayer puntualmente estaba conversando y dije, increíblemente, ya hace 4 años que Tommy no está, dije, no me daba cuenta de que a pesar de las circunstancias que vivíamos, porque había muchas situaciones de estrés, qué feliz que era. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con este clima que se pudo sostener y que era Tomás, de alegría, de amor, de, bueno, vamos por un día más. También el tema de la conexión con él, ¿no? Porque, bueno, Tomás no podía hablar, pero sí tenían una comunicación muy especial y esa comunicación también se expandió a la red, ¿no? Y pensando también en otras familias quizás que están atravesando situaciones similares, ¿cómo fue esa búsqueda de estrategias para poder, entenderlo un poco, comprender, preguntar y ver cómo eran esas respuestas? Creo ahí no hubo tanta estrategia como mental, solo podría dar alguna cosa puntual, pero en realidad esa conexión con Tomás yo la tuve desde el día que se empezó a gestar. Yo sabía cuándo había quedado embarazada, yo sabía que era varón, sabía el nombre que le iba a poner, o sea, esa conexión fue como un poco extraña, un poco. No tanto digo por conocerme a mí, que yo soy... Pero no es tan extraño. Exactamente. Esas almas se tenían que encontrar. Exactamente, ya había un pacto, chao. Yo creo que sí. Y esa conexión tan fuerte se mantuvo. Y además, algo que yo un poco cuento en el libro también, es que yo cuando tengo el diagnóstico me expreso primero con mucho enojo y medio con alguna palabrota. Esta enfermedad no va a poder con nosotros, no pensando en que iba a poder cambiar el desenlace, porque yo lo tenía muy claro, lo había visto, pero sí pensando que iba a ser así, que iba a ser con alegría y que cada minuto contaba para pasar bien, para disfrutar. Y bueno, mi objetivo fue calidad de vida para Tomás, el bienestar era como casi una obsesión para mí y que nunca se sintiera solo. Entonces creo que como me aferré mucho a esas dos ideas, que sentía que era lo que yo podía hacer en esta cruzada que me tocaba vivir, creo que eso hizo que hay muchos cuentos de cosas que yo probaba en mi cuerpo antes de hacérsela a él para ver cómo era mejor, para ver qué podía sentir, para ir descubriendo. Muchas medicaciones experimentales pasaban primero por este templo, como dicen, y después iba para él. Periodo de prueba, cómo se aplicaba mejor, para que no doliera, para que no sé qué más. Bueno, y creo que lo único como diferente que yo puedo decir, el único tips, digamos, si se pudiera hablar así, es que él estaba primero que todo. Y eso significaba, primero,
su bienestar primero, atender su vulnerabilidad, incluso medirme hasta en lo que a mí me gustaría probar y exigirlo. Bueno, no exigirlo, no. Hubo un momento en que podíamos poner en marcha un tratamiento, pero que en realidad Tommy iba a quedar como vegetal. Fue una decisión que tuvimos que tomar como padres y resolvimos que no íbamos a detener el avance de la enfermedad porque la consecuencia era esa. O sea, podía vivir muchos años, incluso trascendernos, pero como un vegetal. Entonces, yo creo que lo central de todo esto fue que Tomás era lo primero, la prioridad. Y en eso era para divertirnos, para generar algún invento. Hubieron muchos inventos, silla anfibia que yo veía que en Europa se estaba haciendo, inventamos acá, tuvimos muchos artesanos, muchas cabezas pensando. La silla para llevar a Tommy al mar. Exacto. Una silla que no existía. No, acá no, y además ni siquiera los elementos, entonces fue realmente, lo atamos con alambre, pero flotó la silla. Vos decías por ahí que a lo que te aferraste, ¿no? ¿Qué tuviste que soltar en este proceso? Pensando en los aprendizajes, quizás como profesional, como psicóloga, como madre, ¿qué fuiste soltando en este proceso? Yo creo que una de los principales aspectos que tuve que soltar es que Tomás no iba a ser el hijo que yo había soñado. Esto fue como muy transversal, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que, bueno, no iba a ser un niño sano que iba a crecer, a madurar y a volar. Eso fue un aspecto muy profundo que tuve que soltar, que yo no iba a ser abuela, que yo tenía como mucha expectativa, desde que él era chiquito ya pensaba, y él lo tenía muy claro, decía, ustedes van a vivir conmigo, sí, mientras me cuidan mis hijos, yo me voy de viaje con mi esposa, o sea, era algo que ya estaba en la impronta. Ya tenía negocio, familia. Todo. Entonces, yo creo que ese fue el desafío mayor, porque tenía que ser un proceso que primero fue mental, de decir, bueno, lo acepto como es, como está, y el siguiente paso es amarlo incondicionalmente así, no sentirme víctima, frustrada, nunca, gracias a Dios, experimenté eso, y además de eso, divertirme con él en las condiciones que estaba. Entonces creo que el desafío mayor, y que no es tan diferente del desafío que pueden tener otros padres, cuesta eso, que pueden tener otros padres, todos padres, ¿no? Porque siempre cuando va a llegar un hijo tenemos una idea de cómo queremos que sea, de lo que nos gustaría, y en realidad, por eso en el libro está el poema de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida misma. Y eso es un desafío que a todos nos toca. Por supuesto, a mí me tocó en un extremo, pero es un proceso y es un proceso de lucha contra el ego, el aceptar que nuestros hijos nos trascienden, que hacen su propio camino, que toman sus propias decisiones y que llega un momento que los padres dejamos el protagonismo y somos compañeros, con mucha suerte, figuras de consulta, pero referentes. Solo de Tomás surgió la idea del libro y costó mucho, ya tenías algunas escrituras, ya venías guardando algún registro desde antes. Está buena tu pregunta, Meli, yo tenía algunas escrituras, pero que eran como muy íntimas entre Tomás y yo, de mensajes que yo digo que tenía, eran pensamientos y palabras que me llegaban que yo sentía que eran de Tomás. Pero eso no era lo que yo quería plasmar, porque eso tenía más bien que ver, o tiene, con mis creencias, mi espiritualidad, y bueno, no va a ser útil para todas las personas, no todos pensamos igual. No fue sencillo, hubieron algunos capítulos que fluyeron,
los capítulos que fluyeron más fueron aquellos donde yo puse más cabeza, más uniendo experiencia con conocimientos como psicóloga, y hubieron capítulos donde la tuve que remar. Por ejemplo, decir cómo empieza esto, cómo nace este libro, volver a ver la historia hoy en perspectiva de lo que vivimos, ver qué partes podía plasmar, ver qué quería mostrar y qué no quería mostrar de eso, porque el libro no podía perder el objetivo para mí, y espero que no lo pierda, creo que no por algunas personas que ya lo van leyendo, y la devolución, de que esto sea como una herramienta, sea una luz de esperanza, o sea, sirva y ayude a otras personas a entender, a transitar momentos dolorosos de la vida, no necesariamente de muertes, porque también hablo de divorcios, mudanzas, exilios, pérdida de trabajo, o sea, todo lo que implique pérdida. Los duelos. Los duelos, ahí está. Yo no quería que perdiera el objetivo de ayudar, y no quería que fuera centrado en mostrar todo mi dolor. No, bueno, entonces ser selectiva y cuidadosa ahí, hasta dónde sí, hasta dónde no, fue una parte compleja. Hablar de la parte de la tristeza, porque me tenía que conectar con la mía para poder plasmar todo eso. Bueno, era como mover, ¿no? Toda una cantidad de energía que estaba ahí, y esas partes fueron más complejas. Ya después el libro fue fluyendo, se fue volviendo más liviano, hasta que nació. ¿Qué complementó como, bueno, este proceso creativo con la ayuda de la editora también? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Lo haces en tu casa? ¿Lo haces por ahí? ¿Estás quizás en alguna meditación? Como yendo ahora para el lado del proceso creativo de un artista que está escribiendo. No, artista todavía no soy. Ya sos. Bueno, ay, te amo, Meli. En realidad yo andaba con mi computadora para todos lados. Entonces, escribí en muchos lugares. Me gustó mucho escribir cerca de la playa, me iba de vacaciones y escribía, hacía algún viaje y escribía. O sea, el libro estuvo conmigo todo el tiempo. También hay un duelo cuando uno termina y entrega, ¿no? Estuvo todo este año y medio presente. Por ahí estaba como enfrascada, me quedé trancada acá. ¿Cómo transmito esto? Iba, venía, me sentaba en la computadora, me alejaba. Estuvo en todos lados, o sea, estuvimos juntos todo este año y medio, realmente. Ahí como yendo a la parte del jardín, ¿no? En este desierto. ¿A qué le llamarías jardín? ¿O qué opciones, qué conceptos, qué también aprendizaje como para compartir a otras personas están allí en el libro como para que el jardín surja ahí en el desierto? El jardín tiene que ver con algunos conceptos que después fui poniéndole nombre, y esto, o sea, también hay una parte del libro que implicó estudiar, actualizarme, porque yo tenía como la vivencia, ¿no?, a flor de piel, y esto tenía que buscar cómo plasmarlo. El concepto de jardín tiene que ver con el volver a tejer vida alrededor de un hueco, porque en este caso puntual que implica la pérdida de un hijo, bueno, es un espacio que yo lo fui, como todas las personas en el duelo, llenando de recuerdos, de experiencias, de anécdotas, pero hay un vacío, un vacío que es más, diría, se activa más por el mundo material. ¿Qué quiero decir con esto? Espiritualmente yo no lo siento al vacío, yo me siento llena de Tomás, y
esa conexión siento que continúa y que tiene que ver con esto que te decía, las experiencias, los recuerdos, las anécdotas, las cosas que hicimos, o sea, infinitas, ¿no? Ay, me pego con el micrófono. Pero tiene que ver con que para poder construir vida y tejer y como empezar a conectarnos de nuevo con lo que está, con lo que tenemos, con lo que aún vive en nosotros y en nuestro alrededor, bueno, primero hay que conectar con ese vacío, con ese desierto. La posibilidad de construir alrededor de este vacío, de tejer, tiene que ver con el poder, como hacer un clic con el sentimiento de esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿O en qué consiste? En que hay un nuevo amanecer. Esto que suena como medio cliché, ¿no? Llega un momento en el recorrido, si podemos como alejarnos de un flagelo re importante que es el resentimiento, no creernos, wow, re especiales, ¿por qué me pasa esto? Muchas veces, además, en la consulta yo lo he escuchado y siempre respondo, ¿y por qué no? Si estás vivo. Entonces, la otra persona también está viva. Exactamente, o sea, desde el momento que salió la ficha y estamos acá, muchas cosas pueden suceder y suceden. A veces estamos como muy enfrascados en nosotros mismos, en nuestro ombligo, en la autocompasión. O sea, autocompasión y resentimiento son conceptos que hay que mantenerlos lejos, muy lejos, porque son sumamente destructivos, sumamente. Y tener una postura humilde, que yo siento que yo la trabajé, o sea, no fue algo tampoco mágico, ¿no? Por ahí me podía venir el enojo, ¿por qué me pasa a mí? Ya he tenido suficientes pérdidas, no sé qué más. ¿Qué me importa? ¿Qué importa? ¿Por qué me pasa? Me está pasando y lo importante acá es Tomás. Entonces ahí yo volví al eje y así fue haciendo el aprendizaje, ¿no? De poder correrme de un lugar como más de enojo o de pérdida y conectarme con la esperanza de que, bueno, de que pueden haber cosas buenas, de que puedo reinventarme. Si no hubiera sido así, el libro no estaba y siento que esto va a servir. Entonces, ese tipo de flores que van surgiendo, ¿no? De brotes, capaz. Que seguramente van a surgir muchas más y bueno, y esto es como es un puntapié que ya viene haciendo también desde hace un tiempo que tiene que ver con la trascendencia como seres humanos, ¿no? De seres humanos. Totalmente. En este caso, que no es solamente la tuya, sino también la de Tomás y todo lo que esos aprendizajes, esa experiencia de vida le va a dejar a semillitas, ¿no? Exactamente. Con otras personas y está genial. Y como para ir cerrando, porque vamos ahí llegando como al final de pero seguramente vendrán otros porque queda muchísimo por hablar, sí. un montón, y ya después de leer el libro creo que también va a ser otra movilización, invitar a la gente a la presentación y a buscar el libro y bueno, y lo que compartiste también, además del libro, como psicóloga, como mujer emprendedora, empresaria, innovadora, que está genial. Contale a la audiencia dónde pueden encontrarlo. El libro va a estar en diferentes librerías de Montevideo y en Salto, creo que hay 2 lugares. Bueno, la idea es, además de eso, es que lo podamos hacer llegar a través de los medios de Instagram. Me pueden llamar a mí, me lo pueden pedir. En realidad hay un número que es el de venta del libro, pero no me lo acuerdo de memoria, así que uso el mío, que es 099-731-480, porque ya hay gente que lo ha comprado, así que ya empezamos a distribuir y a enviar nosotros mismos. La idea es que sea como de fácil acceso, el costo también lo pensamos como accesible para la gente, porque justamente es que llegue, ¿no? Que el mensaje llegue, esa es como el objetivo más importante.
Buenísimo, entonces vamos a estar ahí también expectantes para leer este libro que tanto amor, tanto aprendizaje tiene y creo que dialoga también con los aprendizajes que uno va teniendo en la vida, ¿no? Así espero. Atravesando duelos, momentos Mm, incómodos y eso, el punto de luz ahí de la esperanza como también, como en el camino para no seguir en el pozo, sino que reconocer, ¿no? Ese exacto. pozo, ese vacío y Resurgir. resurgir. Esa es. Muchísimas gracias, Clau, por A tu vos, tiempo. Meli. Así que bueno, Mimosa. sí. Y le mandamos un saludito a Tommy, que Exacto. donde quiera que esté, debe estar contentísimo de que su nombre está resonando Sí, porque por también él. tenía eso, quería ser popular, ¿eh? Popular. Sí, seguro él iba a ser mi aliado en hacer videos, streaming, podcast, todo. Seguro, 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 Meli. Y con ustedes nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Más Bien. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, espero tu comentario. ¿Qué frase te quedó? ¿Qué pregunta? ¿Qué respuesta? ¿Qué sugerencia tenés para hacerme? Seguinos en Instagram como másbien.uy. Mi nombre es Meli Godoy Barcos y es un gusto haber compartido este momento con vos.